Amados hermanos, o a la hora en que ustedes vayan a ver este video, buenas tardes o buenas noches. Esperamos que esta nueva serie que estamos comenzando sea de bendición para todos ustedes y que podamos rescatar un sinnúmero de conceptos y principios que en estas porciones del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, vamos a estar revisando a lo largo de estos 3 domingos. Hay algo que debemos de tener claro al momento de leer pasajes que se encuentran en el Evangelio de Mateo. Hay que considerar la fecha de escritura de este texto. Estamos hablando de un documento que se está escribiendo al final de la primera mitad de la década del 60, es decir, entre el año 65, quizás el año 67, pero eso sí, antes del año 70. Donde Mateo, en todos sus escritos, lo que hará será presentar cuál es la cosmovisión que guía a toda la iglesia, especialmente a las comunidades judías que están a lo largo del imperio perseverando en la fe. Estas comunidades judías ya han tenido siquiera unos 30 años de estar bien fundamentadas en el Evangelio, en el querigma, en la anunciación de los apóstoles, y han estado también luchando a lo largo de esas 3 décadas por poner en práctica la enseñanza de los apóstoles, la didaqué, enseñanza que por si acaso los apóstoles no es que se la inventan, sino que ellos mismos han recibido la enseñanza de parte de Jesús. Eso es lo que el mismo libro de Hechos diría en su introducción, de que Jesús les había dado a los apóstoles en esos 40 días después de la resurrección, les había dado instrucciones y mandamientos sobre cómo se lleva a cabo el reino de Dios. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo llega a la mano de los creyentes sobre todo, no necesariamente a los gentiles, o mejor dicho, a los incrédulos, pero el Evangelio llega como una herramienta a los creyentes para saber de dónde o en qué parte de los discursos de Jesús de Nazaret y de los hechos de Jesús de Nazaret se fundamenta y se está también llevando a cabo la gran comisión y la enseñanza apostólica. Otra característica de Mateo como libro es que este texto va a nosotros dejarnos ver el rompimiento que ya se está llevando a cabo entre este movimiento comenzado por Jesús y el judaísmo clásico, el judaísmo practicado en el primer siglo, por el sinnúmero de enseñanzas y especialmente por las reacciones que anota el libro de estos grupos religiosos o de estas sectas judías del primer siglo. Llámense fariseos, saduceos, llámense los escribas, llámense los sabios de la ley, llámense los herodianos, llámense los celotes, podríamos enumerarlos. ¿Y por qué un rompimiento? No debemos olvidarnos que la Iglesia en sus primeras etapas fue considerada como un grupo más de estos judíos. Claro, mientras la misión estuvo dentro del mundo judío, sin extenderse hacia el mundo gentil. Y por lo tanto, al ser considerada una secta más de los judíos, gozaba de ciertos beneficios que el imperio le daba a los judíos de aquella época. Pero cuando ya Mateo escribe su texto, se escribe el texto con el fin de que se lleve a cabo ya esta diferenciación, de tal forma de que el movimiento de Jesús de Nazaret no puede ser considerado desde su base o desde su fundamento en una expresión más del judaísmo de la época. El movimiento de Jesús no es judaísmo 2.0 o judaísmo actualizado. Es un vino nuevo que viene a romper los odres viejos. Y esta es la razón por la cual Mateo, si uno se toma el tiempo de leer todo el libro, teniendo en cuenta las menciones hacia los judíos practicantes del judaísmo de la época, uno se dará cuenta de que las palabras de Jesús frente a sus prácticas no son nada agradables. Desde hipócritas, desde generación de víboras, desde sepulcros blanqueados, desde aquellos que lavan lo afuera del plato, mas no lo de adentro, van a ser frases que van a caracterizar a todo el texto, porque se está llevando a cabo este rompimiento, esta diferenciación. Y uno de los temas que va a causar un poco de controversia para
para este primer siglo y especialmente para la iglesia, no solamente las redes judías, sino también las redes gentiles que están perseverando en la fe desde sus casas y en medio de la persecución, por si acaso, es el tema de la oración. Cuando nosotros pensamos en el tema de la oración, inmediatamente podríamos decir, yo he orado toda mi vida, o yo he crecido en una iglesia o en una familia cristiana, de cualquier tradición que venga. Usted puede venir de la tradición, qué sé yo, católica, protestante, evangélica, ortodoxa, y usted puede decir, sí, sí, yo entiendo y yo conozco el tema de la oración porque esa ha sido mi práctica toda mi vida. Y el hecho de que usted haya orado toda la vida no necesariamente significa de que usted sabe o ha experimentado todo, todo lo que dentro de esta práctica de comunicación con Dios o de esta conversación con el Señor se puede dar. ¿Qué es lo que nos hemos perdido? ¿O hacia dónde hemos nosotros llevado la oración? Y pensando esto en tiempos actuales, nosotros podríamos ver un sinnúmero de nuevas tradiciones que se están llevando a cabo en nuestro medio con el tema de la oración. Hay quienes pretenderán que la oración se convierte en la herramienta para que Dios haga lo que yo creo que se debe de hacer. Hay ocasiones donde la oración ha servido inclusive hasta para minar y destruir los conceptos de estima individual que uno sanamente debería tener. Y por si acaso no estamos alejándonos de la verdad de la Escritura, pero la palabra de Dios mismo enseña de que hay que amar al prójimo como uno se ama a uno mismo. Pero en ocasiones, y según algunas tradiciones cristianas, la oración ha sido utilizada para destruirse o minimizarse. Habrán personas que puedan decir, Señor, hoy vengo delante de ti como un gusano arrastrado por el suelo. Y la oración tampoco es para eso. Y veremos a lo largo de esta presentación de Jesús, en este bloque de texto que podríamos llamarlo el Sermón del Monte, porque es, por si acaso, una mención interesante que hace Mateo. La mención de que Jesús subió a la montaña y comenzó a enseñar. Mateo, dentro de su intención como autor, quiere plantear de que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías hechas a los antepasados. Y esto no se da solamente en las menciones en que Jesús diga, en que Mateo relate acerca de la vida de Jesús, de que esto sucedió para que la Escritura se cumpliese, sino que también algunos eventos que nos va a relatar Mateo tienen que ver con ese cumplimiento, sin que necesariamente Jesús haya dicho algo con respecto a ellos. No olvidemos de que en el Deuteronomio, allá por el capítulo 18, allá en el Deuteronomio 18, Moisés había anotado de parte de Dios de que Dios mismo, el Señor Yahvé, enviaría a un profeta semejante a Moisés y que traería las mismísimas palabras de Dios y que si a él no lo escuchamos, el Señor mismo nos pediría cuentas. Cuando pensamos en esto, de que Dios mismo enviaría a alguien como Moisés, estaríamos hablando de una persona que hablaría con Dios cara a cara, que traería las mismas palabras de Dios, así como Moisés les trajo la ley en su momento. Tendría que venir uno que venga de parte de Dios y que nos traiga las palabras de Dios en este nuevo pacto. Por lo tanto, al tener a Jesús subiendo a una montaña y declarando la palabra de Dios y hablando sobre los principios que están presentes en la iglesia, es decir, en el reino de Dios, Jesús se convierte en aquel profeta, llamémoslo así, que trae las palabras de Dios y que si no las tomamos en cuenta, nosotros seríamos llamados a cuentas también. Por lo tanto, estamos frente a un bloque de texto donde muchos lo han querido describir como esta es la constitución de los creyentes.
Mateo 5, 6 y 7 son los nuevos parámetros que Dios obra. Y por si acaso, justo Mateo 5 comenzaba con la introducción de las bienaventuranzas, donde el kit central para lograr esta primera sección de bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todo eso es posible teniendo un corazón nuevo. Tema que fue dicho por Dios aún en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, cuando el Señor Yahvé le dice a Moisés: yo mismo, yo quitaré, yo cortaré lo pagano, yo cortaré el prepucio de sus corazones y les daré un corazón nuevo para que me amen, para que me sirvan y para que así puedan vivir. Por lo tanto, este hermoso bloque de las bienaventuranzas tendrá mucho que decirnos sobre cuál es la voluntad de Dios para nosotros y cuáles son las mismísimas palabras de Dios para ponerla en práctica dentro de nuestras vidas y como comunidad dentro de la iglesia local. Así que dejemos ver un poco, quizás de lo que nos hemos estado perdiendo con respecto a este tema de la oración. Si hemos pensado que nos hemos perdido de algo, tenemos que revisar entonces lo que esta porción de Mateo en el capítulo 6 y el verso 5 nos van a ir poco a poco haciéndonos pensar. Ojo que estamos frente a una narración donde cada elemento en dicha narración ha sido diseñado con el fin de ponernos a pensar y de traernos una enseñanza inmediata para ponerla en práctica dentro de nuestra vida cristiana. Entonces comienza este pasaje así: mas tú cuando ores, no seas como los hipócritas. Es interesante que los verbos en Mateo siempre están en plural, porque está apuntando a toda una comunidad que ora. Y si bien la instrucción al final será cerrada la puerta, hablará de una práctica individual de oración, pues es necesario no solamente el orar en comunidad, sino también el tener un tiempo personal e individual de oración. Entonces, continuando con esta primera línea: mas tú cuando ores no seas como. Y la primera comparación que hace Jesús es cómo la gente ora en su entorno, o cómo la gente cree que está orando o conversando con Dios en su entorno. Lo primero que usará es la palabra hipocresía, o como los hipócritas, o quizás a aquellos que se ponen máscaras. Y esto no es tan diferente a nuestra época actual. Cuando hablamos de los hipócritas en el Evangelio de Mateo, estamos frente a todos estos grupos religiosos que pugnan entre sí por quiénes son más santos, o quiénes son más espirituales, o quiénes son los que llevan a cabo el cumplimiento de toda la ley, o que toman en cuenta toda la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que usan ese entendimiento o esa práctica de vida para minimizar, despreciar o excluir a otras personas. Jesús fue muy duro con esta percepción de la vida que agrada a Dios. Tanto así de que no solo en el Evangelio de Mateo, sino también en otros, se registra un principio que podríamos resumirlo con las mismas palabras de Jesús, de que los cobradores de impuestos y las prostitutas estaban más cerca del reino de Dios que este grupo de personas que se creían santos, que los fariseos, que los maestros de la ley, que los escribas. Así que Jesús lo que primero nos dice es: no sean como ellos. No usen la oración para eso. No utilicen la máscara de la oración para argumentar que son más espirituales o más santos. Y lo siguiente que enmarca allí es cómo estas personas oran en público. Pues dice allí: porque a estos hipócritas les encanta orar de pie en la sinagoga. Hay que tener claro algo. Dentro de la sinagoga habían lugares donde se sentaban los hombres, lugares donde se sentaban las mujeres. Un poquito más afuera estaban
los prosélitos, es decir, los que no siendo judíos se habían hecho judíos, y había otro lugar más afuera para los temerosos de Dios. Entonces, imagínese usted un poco el teatro cuando uno de estos fariseos o estos escribas o estas personas de renombre dentro de la sinagoga se ponían a orar. Todo el mundo estaba a la expectativa. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Qué iba a decir? Y entonces comenzaba un culto a la persona más que a Dios. Triste. Lo mismo acontece en el día de hoy. Pasa similar, por no decir igual. Y más aún cuando nosotros tenemos un sinnúmero de movimientos donde la oración ha sido explicada como un mecanismo, yo no sé, demasiado sobrenatural como para cambiar el rumbo o el curso de las cosas, o como para interferir dentro de la historia humana por mi voluntad y no necesariamente por la voluntad divina. Eso ya también sería otro nivel de hipocresía. Pero continuemos leyendo. Jesús describe a estas personas allí en Mateo 6:5 diciendo: a estas personas les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, y les encanta que la gente los vea. Eso es hipocresía. Porque si bien la oración la hemos entendido como el acto sublime, pongámoslo así, de conversar con el Señor, tener comunión con Él, pues aquí estos hipócritas están usando la oración como la herramienta para encontrar algún tipo de alimento malsano para su propia autoestima y su propia gloria. Jesús concluye esta primera parte diciendo: yo les aseguro, dice Jesús, que estos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Es simple: la admiración de la gente, el aplauso de la gente, quizás el respeto de la gente. Pero ni siquiera Jesús pone en esta descripción de que Dios les haya escuchado o de que Dios haya puesto atención y se haya acercado a ellos. No está de más recordar aquella descripción de Jesús cuando habla de un fariseo y un publicano que están orando. Y el fariseo es el que dice: te doy gracias, Señor, que no soy como este publicano que está aquí a mi lado. Y las únicas palabras que tiene el publicano de rodillas, sin querer levantar el rostro al cielo, delante de Dios, es decir: perdóname, Señor, perdona a este vil pecador. Y Jesús lo que dice es: ¿cuál de los dos salió justificado? ¿A cuál de los dos Dios escuchó? Dios escuchó al publicano, porque el publicano tenía la plena certeza que no estaba orando para quedar bien delante de otros. Él ya sabía que estaba mal, pero el publicano tenía la certeza que podía acercarse delante de Dios en humildad, y a ese Dios escucha, y a ese Dios lo justifica. Entonces aquí va el contraste. Estos fariseos, estos maestros de la ley, estos hipócritas, como Jesús los llama, dice Jesús que la recompensa de ellos es haber sido reverenciado, haber sido admirado por los hombres, y ya está. Y eso de por sí, por defecto, implica de que Dios ni siquiera atendió tal oración hipócrita, tal oración que lo único que quiere hacer es elevar el ego, ya sea de una santidad mal entendida, o ya sea de alguna posición, como hijos de Dios en nuestra época, pésimamente entendida y terriblemente aplicada. Ahora, Jesús ha hablado de la actitud, no a la hipocresía. Jesús nos ha hecho pensar desde el capítulo 5 en lo importante de la humildad de corazón, en lo importante del corazón frente a Dios cuando se habla y se acerca uno delante de Él. Y ahora, cuando nosotros avanzamos en nuestro pasaje, vamos al siguiente versículo donde dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ahora, esto es muy interesante,
porque ahora esta práctica de la oración tiene un matiz más íntimo. Podríamos nosotros referirnos a un sinnúmero de temas. Por ejemplo, muchos hablan en el término habitación, quizás en las pequeñas casas que tenían los judíos, donde en una pequeña área estaba el lugar donde se dormía, estaba el lugar donde se cocinaba y estaba el lugar donde se tenían las herramientas de trabajo para aquellos que se dedicaban a alguna actividad. Así que si para ellos era entendido este versículo de tú entra en tu cuarto, podríamos inferir inclusive de que la persona cuando conversaba con Dios se refería a todos aquellos temas propios de la vida, ya sea de las finanzas cómo van, de mi vida cómo está, e inclusive si estamos hablando del lugar de dormir, es tener una comunicación más íntima de los temas más personales que nuestro corazón pueda tener. Pero muy aparte de eso está la búsqueda de la privacidad. Y ok, y es verdad, y lo hemos planteado aquí cuando hemos conversado sobre los textos del apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, sobre orar sin cesar, y hemos colegido desde allí de que la idea de la oración es una comunicación constante con Dios. Vamos en el carro, conversamos con el Señor. Estamos preparando la comida, conversamos con el Señor. Estamos haciendo los quehaceres de la casa y conversamos con el Señor de todo. Pero Jesús nos está apuntando a tener un tiempo en particular en nuestro día, donde cerramos la puerta a todo lo que queda afuera y nos quedamos solos con el Señor. Él y yo, Él y nosotros, y nadie más. Cerrar la puerta y entrar a nuestra habitación hablará de un tiempo diferente, donde no solamente se va a conversar de lo que hemos conversado con el Señor el resto del día, sino de algo mucho más profundo y más importante para el corazón. Entra a tu cuarto, cierra la puerta. Ahora, Jesús tenía por si acaso un lugar para orar. El Evangelio, los Evangelios, sinópticos, inclusive Juan, habla acerca de un Jesús que se retira a la montaña, se retira a un lugar apartado, se retira hacia quizás un bosque o algún huerto que haya estado cerca para buscar intimidad con el Padre que está en los cielos. Por eso no quiere decir que usted se tiene que ir a una montaña o irse al mirador de Bella Vista o irse probablemente a algún lugar abierto. O, si tiene la oportunidad, hágalo. Pero la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas. Y lo que mejor podemos hacer es ir a nuestra habitación y cerrar la puerta para tener esa clase de, ese lugar especial, un lugar especial donde usted y yo sepamos que cada vez que entramos y cerramos la puerta va a ser un tiempo de conversar con el Señor, donde no tengo máscaras, donde no tengo nada que demostrar, donde Él está conmigo para escucharme. Esta intimidad que uno tiene cuando conversa con el Señor, uno puede compararla con aquella que la Biblia mismo describe sobre el matrimonio. Cuando hablamos de los textos de familia en Efesios y en Colosenses, uno puede darse cuenta e inferir que para poder vivir esa realidad que describen los dos bloques de texto, especialmente cuando se refiere al tema de esposos y esposas, implícitamente está el tema de la comunicación entre los dos. Y Pablo, cuando termina en el libro de los Efesios, el bloque de texto de familia, Pablo mismo dice que esto es un misterio, pero que él habla de Cristo con la iglesia, de Cristo con nosotros. Por lo tanto, si nosotros queremos usar el matrimonio como una analogía para esta conversación, es menester hacer referencia de que en la comunicación de pareja se da el tema de conversar sobre qué tal estuvo el día, cómo estuvo el trabajo, cómo están los hijos, qué ha hecho el uno, qué ha hecho el otro, qué se hace de comer, cómo se reparten las tareas, cómo estarán las actividades, cómo se planifica el día de mañana, cómo hacemos la agenda. Ok, eso puede ser conversar, pero no necesariamente comunicarse.
porque dentro de la descripción que hacen los bloques de texto sobre el matrimonio, se habla de llegar a un cierto tipo de intimidad donde dos personas llegan a hacerse una. Si la relación con Cristo y la Iglesia, los apóstoles la pusieron para ser entendida dentro del matrimonio también, podríamos entender que la oración va a tener un mismo matiz. Podríamos ver que la oración no solamente es, Señor, aquí está mi día, mis actividades, ayúdame, bendíceme, o a veces no hacemos de la oración la lista de tareas donde queremos que Dios nos acompañe y todo. Y a veces pensamos que se quedó hasta allí, donde el corazón no se expone ni lo íntimo de lo que pasa en el interior sale a la luz. Más allá de la experiencia dentro del matrimonio, nosotros debemos de entender, y esto por si acaso se lo irá viendo en los siguientes domingos, de que cuando nos acercamos delante del Señor, ¿cuál es la clase de confianza que tenemos? Es como un niño. Es como un niño de 3 años, 2 años, que se levanta en la madrugada y va corriendo a la habitación de su papá, que por si acaso es el rey de una gran nación, el rey que tiene a todos los soldados y a todos los militares a su disposición, el rey que todos temen por su orden y por su voz, pero la confianza que tenemos es como la de un niño de 3 añitos, que puede ir a la habitación de su papá, irrumpir y abrir la puerta y decir, papá, quiero un vaso con agua. Esa es la clase de acceso que tenemos. Es mucho mejor de lo que nos hemos imaginado. Y es la clase de acceso que tenemos para mostrar y para conversar con el Señor, conversar con Él de todo aquello que pasa en el corazón. ¿Queremos ir o queremos estar donde nunca antes hemos ido o estado? Comencemos entonces haciendo de esto una disciplina para nosotros. No solo conversar a lo largo del día, sino también conversar de corazón a corazón, en un lugar aparte, en un lugar específico, donde su corazón, donde su cuerpo inclusive sepa de que ese lugar es el lugar donde usted es conocido por Dios y donde usted puede mostrar quién es sin ningún temor a rechazo, sin ningún temor a ser dejado a un lado. Es necesario tener una conversación íntima. De eso habla la oración. Jesús, en este pasaje de Mateo 5, 6 y 7, ha dejado claro de que las cuestiones materiales Él ya las sabe. Y Él tuvo una frase fuerte para sus seguidores cuando les dijo, son los paganos los que buscan estas cosas. ¿Qué comemos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué será de nuestra vida? Y Jesús resolvió ese tema diciendo, el Padre ya sabe que ustedes tienen necesidad de eso. Bueno, a veces ni es necesario de que ustedes le comenten eso, porque Él ya lo sabe. Él ya sabe qué es lo que ustedes necesitan. Pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Él mismo dijo de que las aves del cielo no siembran ni cosechan y Dios le da el mantenimiento. Él mismo dijo de que las flores del campo se visten mejor inclusive que el rey Salomón, el rey de la época dorada de Israel. Y que cuánto más no hará por nosotros, manada pequeña, nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el tema de estas necesidades que podemos presentar delante de Dios, y que por si acaso es lícito hacerlo, pero el Señor ya lo sabe. Entonces, si eso no es todo el componente de la oración, ¿cuál es? El componente va a estar fundamentado en una conversación íntima, donde usted puede mostrar quién es y donde Dios se dejará ver también a su vida cómo Él es para con usted. Continuamos con la lectura. Mas tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, decía el texto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Padre? Dice allí entonces, ora a tu Padre
que está en lo secreto, que te escucha en lo secreto, que entiende tus secretos, que sabe las cosas más íntimas de tu corazón y que se ha encontrado contigo en ese lugar especial. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Por si acaso son los manuscritos más antiguos los que tienen esta línea de te recompensará. Si usted está leyendo otra versión donde se dice te recompensará en público, esa frasecita en público es un agregado de manuscritos posteriores, de manuscritos que vinieron siglos después. ¿Cuál es la recompensa? La relación, en primer lugar, el saberse acercar. ¿Cuál es la recompensa? El saberme oído, el saberme acompañado, el saberme aceptado. ¿Y cuál es la recompensa? De que Dios, la confianza de que el Señor me dará aquello que yo necesito y que Él sabe que yo necesito. E inclusive cuando las respuestas que veamos sean no, sean sí, o simplemente no haya respuesta alguna, que eso no mengue la confianza de que Él obra siempre lo que es mejor para mí y que Él guiará mis pasos si escucho atentamente a su voz en su palabra, de que Él me llevará por los caminos que le convienen a mi alma y a mi corazón. No necesitamos de mucha palabrería ni de palabras técnicas como lo hacían los fariseos de aquella época. No necesitamos una cantidad inmensa de palabras, como si eso llamase la atención de Dios. El Señor conoce lo profundo del corazón y sabe lo que nuestro corazón necesita. Qué lindo que es conocer al Señor y dejarse conocer por Él, y que también Él mismo nos muestre quién somos y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es la recompensa que tengo? Tengo la paz que necesito para poder vivir un día más, para hacerle frente a los afanes de cada día sin ningún temor. ¿Cuál es mi recompensa? De que tengo este libre acceso para comunicarme con Él. Y el Dios, Creador, Soberano, Señor del cielo y de la tierra, escucha mi vida. Eso ya es recompensa. Así que tomémonos un tiempo para orar y comenzar a hacer esta práctica de la oración el tema importante también de nuestra vida. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y gracias, Señor, por las instrucciones que nos das. Te pedimos, Señor, que nos permitas a todos nosotros hacer de la oración un ejercicio en el cual nuestra vida y nuestra alma puedan hallar paz y descanso en ti. Guíanos, Señor, a tener esa intimidad y ese tiempo contigo, donde tú nos escuchas y conoces nuestro corazón, y donde podemos nosotros también escucharte a ti y conocerte a ti y ser guiados por ti a medida que entendemos tus escritos. Bendícenos a lo largo de esta serie y que podamos, Señor, en todo momento ser conscientes de tu presencia en nuestra vida. Bendícenos hoy, guárdanos hoy, fortalécenos hoy. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que tenga un lindo día y sobre todo que el Señor lo acompañe en todo lo que tenga que hacer hoy. Un abrazo a la distancia. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.